Buenas tardes, pueblo dominicano, familia dominicana. Buenas tardes, los pueblos del mundo que en estos días, especialmente hoy, 31 del mes de diciembre, último día del año en curso. En el día de hoy he visto que han hecho sus recuentos históricos. Han hecho una rendición de cuenta espiritual. Cada cual lo hace basado a sus preceptos históricos, a su cultura. Y eso se respeta y se cuida, porque cada cual debe de entronarse en los quehaceres de su vida. Y cada uno tiene hoy en día un problema determinado. Muy especialmente hay situaciones muy delicadas que abarcan el asunto espiritual, que también salen al rodeo de dar las últimas informaciones en estos días, en el día de hoy. Y a nosotros también nos corresponde como representantes, si se quiere, del proyecto de la Iglesia Salvacionista. Aunque el movimiento nace conjuntamente con varios líderes religiosos muy importantes, a los cuales le debo mis consideraciones y agradezco también sus atenciones. Algunos que forman parte del proyecto Rosario y otros que han sido amigos del proyecto, lo han representado y luchado por ello. Entonces, el surgimiento de una iglesia, de un proyecto como es el de la Iglesia Salvacionista hacia el mundo, si nos vamos a señalar la propuesta histórica y cultural que tenemos, y ya lo he hecho en otras alocuciones, como también lo que mucha gente han venido entendiendo sobre el papel mío en el asunto del proyecto Rosario desde el punto de vista espiritual. Aunque yo he hablado de ese detalle, muchos de los encuentros que he llevado con mis amigos y mis compañeros, tanto colegas, patriotas, etcétera, siempre he hablado de sueños que he tenido, visiones que he tenido, encuentros que he tenido siempre, periódicamente, y que también he tenido señalamientos proféticos de personas muy religiosas, de mucha fe, que siempre me quisieron, que estuvimos de una u otra manera juntos, en familia e individual, que han señalado cosas mías, alegando que algunos me decían de mi barrio allá,
pertenecen a la iglesia pentecostal me decían que yo algún día iba a dar una gran, ¿cómo es? Un recuento como de mi vida, de mi vida que he vivido. Eso tiene un nombre, ¿cómo es? Como que predicaría de lo que ha sido mi vida y sería como muy bueno. Recuerdo de mi juventud. Estamos hablando de 30 años o 40 atrás, más. Que siempre decían que yo iba a dar un buen testamento o algo especialmente de mi vida. Bueno, eso, mi familia y mis amigos muy cercanos, que los tengo aquí en la iglesia, pueden dar testimonio de esa situación que durante años me ha abatido a mí. Y he estado buscando cuál es realmente el asunto, cuál es mi papel, quién debería de ser yo. Bueno, en eso hemos entrado en el asunto de los rosarios. El que se sitúa en la persona de un profesional, un abogado, que recibe un caso cualquiera, él se va a circunscribir única y exclusivamente al contrato que firmen él y ese cliente. Pero si tú buscas el compromiso que yo tengo con los rosarios, te daría un detalle: todos los contratos son idénticos. No hay una variación en los documentos de cuotalitis y el formato y todas las cosas que hace la central. Es uno. No se le cambia una letra a una cosa. Se introducen los elementos en cuestión. Los nombres, etcétera, etcétera, eso cambia. Cédula, lugares, pero el texto es único. Y en ese documento, que más de 40,000 lo tienen, nosotros hemos cumplido al detalle de todo lo que nos comprometimos. No vamos a hablar de si di el dinero o no. Yo digo que no, pero el que quiera decir que lo dio, que lo diga. Para trabajar, para cumplir, para eficientizar el asunto, etcétera, etcétera. Bien. Pero en este caso, lo hicimos yendo nosotros a los lugares donde habían conflictos, a resolverlo. Fuimos a buscar a personas que, siendo herederos, no lo sabían. Fuimos a su sitio a buscarlo. De otros que eran pobres, trabajando, echando días, en Chacue, por ejemplo, de Zambrano, que no sabían que eran dueños de los terrenos donde habían nacido sus padres, sus abuelos. Eran de ellos no lo sabían. También la lucha que hubo que hacer por las condiciones de vida que vivían ahí en Zambrana, arriba, en Guadianón, Sabana del Rey, etc. Que las condiciones humanas en las que vivían allí eran insoportables. La insalubridad, el peligro, la falta de servicios básicos como agua, la luz, los puentes, escuelas, cementerio, clínica y esas cosas no existían. Cuando nosotros llegamos allí, ¿qué hicimos? Nos pusimos a luchar por esas personas. La primera manifestación y todo fueron encabezadas por mí como abogado. A esa persona de Sabana del Rey y Guadianón, en principio no se le cobró un chele por ninguno de los documentos que se le hicieron de servicio para su demanda. Y fue en la medida que aumentó el personal, había que aumentar personal en la oficina, entonces hubo que ponerle gradualmente algo.
para poder llevar a cabo ese servicio que había que hacer con excelencia. Nos enfrentamos, hicimos paros, hicimos manifestaciones, caminatas, todo para que el gobierno ejecutara las obras y cosas, el dinero que había dado la Barrigol, $24 millones para eficientizar los servicios básicos de cosas que a esa fecha no se habían utilizado. Era como si no hubiese gobierno, como si habían vendido toda la gente y todo el mundo en esa empresa. Una cosa increíble. Eso un abogado no lo hace. Que no tenga un espíritu cristiano. Nosotros teníamos un compromiso de ir los viernes a recoger ya lo que teníamos ubicado que estaban enfermos, muchos incluso de hepatitis B, que lo contrajeron por la contaminación. A nosotros todos los viernes llevarlo a la clínica de Cruz Jiminiano, en un acuerdo con él, incluso llegó ahí en varias ocasiones con nosotros a reuniones y a verificar el estado de abandono que nosotros reclamábamos a esa gente. Y todos esos viernes, 1 y 2 guaguas llevaban los enfermos de señor. Y entre ambos, la clínica y la central, pagaban incluso los gastos de medicamentos. Y volverlo a llevar de nuevo a su casa. Eso lo hicimos durante años. Hicimos de 3 a 4 o 5 operativos médicos de grandes proporciones, con medicamentos adecuados a lo que esa gente necesitaban por sus enfermedades contagiosas que tenían. No podemos seguir alargando el asunto porque vamos a convertir esto en que vamos a llorar antes de tiempo. Hicimos un contrato, hicimos una resolución, un proyecto de resolución ante el Congreso, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, hecho por nosotros, una amnistía procesal, pidiendo un acuerdo entre el gobierno y esta familia para que lo que se hubiese hecho mal o estaba enredado se resolviera. Se hicieron varias sesiones de la Cámara de Diputados allá en asamblea, en el campo, allá en el mismo Cotuí, con varias comisiones de diputados, una vez eran 3 hasta 4 comisiones de 40 y pico de legisladores que movilizamos nosotros por año, pidiéndole que se le pagara antes de actuar. Bueno, entonces, ¿quién me mandaba a mí a hacer eso? Salimos fuera a buscar cosas que no estaban en el contrato. Hicimos que sé cuántos viajes, visitamos más de 20 bancos que no estaban en el contrato, ni por nombre ni por cuenta que nadie nos dio. Fuimos con la voluntad de Dios y siguiendo los lineamientos del Señor que nos decía lo que había que hacer cada día. Y todo el mundo conoce que duramos años viajando. Bien, y cada vez que veníamos le decíamos, hay esto, conseguimos esto, lo que me iba a llevar y lo que venía. Y por último me iba con la misma comisión de los mismos herederos para que dieran testimonio de la reunión y las cosas que se hacían. Eso no lo hace muy fácil un abogado. Formamos, hacíamos reuniones, hacíamos iglesias, hacíamos oraciones, hacíamos cultos, hacíamos marchas cristianas. Ningún abogado hace eso. No está obligado en un contrato a servirle de guía espiritual, de cosas médicos, de políticamente orientado, de enfrentar el asunto político. Nosotros hemos hecho todo. Si ahora mismo viene alguien y me dice a mí que por qué nosotros estamos haciendo esto, por qué nosotros creemos que hay que hacer esta iglesia, yo le diría, bueno, pero a mí nadie me preguntó antes por qué yo hacía todo lo que he hecho en la Plaza de la Bandera, el Partido Paz, Partido de Acción Salvadora, que decía que el partido era el rey, la acción era el ejército y la salvadora era la filosofía, nuestra fe, el Paz, del 2018, de antes de eso. Bueno, pues entonces, el que ahora
por las múltiples revelaciones y llamados que hemos tenido del Señor. Estando preso, he visto también mi protección, he visto siempre todo enemigo, el Estado entero enemigo, el cabal, los demonios, todo en contra de nosotros. Y todo eso, toda esa lucha y todas esas cosas tuvimos nosotros que llevarlas con toda mi familia mía y con muchos de los que siempre han estado al lado mío, que han creído en mí, han estado conmigo hasta ahora. Creo que tengo moral, tengo principio, tengo el deseo y el porqué de hacer esta iglesia que sea de la familia Rosario como pueblo de Dios. Que lo dije en el 2019 ahí en la Plaza de la Bandera. Que ese pueblo, los Rosarios de excelencia, se convertiría desde hoy, de ese día en adelante, 8 de junio del 2019, en el pueblo de Dios, aquí. Entonces, bueno, quizá nadie lo vio, nadie se interesó, pero ese he sido yo siempre. Motivos tenemos suficientes para tener una iglesia como República Dominicana. Desde 1837-38, las concesiones espirituales se fraguaron de los mejores hombres espirituales que hemos tenido por historia en este país, los mejores, y crearon este estado como único en el mundo, incluyendo los países, si se quiere, de Europa. Pero hablaremos del continente americano para no exagerar el asunto. Nos dejaron una confesión, un testamento, una identidad como dominicanos y una guía para la fe de nosotros los dominicanos, en la que siempre he creído, he estudiado. Yo conozco todas las luchas de mi pueblo, todo desde siempre. No hay un acontecimiento histórico en este país que yo no haya dado clases de esos hechos. Lo que indica que estoy bien claro de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, casos distintos de iglesias que se han formado en el mundo, distinto a este que yo le estoy señalando, que es de nosotros. Podríamos tener el caso de Roma. Roma era quien ocupaba militarmente, oprimía al pueblo judío a la llegada de Jesús. Roma, el imperio romano, el más grande en su época, era ese, al que Jesús vino a enfrentar. A ese imperio y a todas sus secuelas y cómplices y testaferros que habían en esa época en su tierra, en su país. Él hizo lo que pudo hacer, hizo más de lo que se podía, porque en aquella época la situación era muy distinta, pero duró 3 años en esas actividades. Pudieron haberlo embromado antes con todas las cosas que hizo y todo. Pero la opinión pública que concitó en ayuda y en señales de sabiduría y cosas, impedía que la reacción operara así abiertamente contra él, porque tenía condiciones superiores, tenía una fuerza sobrenatural, que hubo que la iglesia en ese entonces confabularse con el imperio y tratar de humillarlo y de considerarlo y presentarlo como un estafador, como un falso profeta. Y así lo establecieron. Lo cambiaron por un ladrón. A Jesucristo, a Barrabás, pidieron a Barrabás y después lo enterraron y lo clavaron junto con ladrones. A ese señor. ¿Qué motivo hay? ¿Quién puede hoy exigirle más de lo que esta persona hizo en el mundo, en su época? Y también, ¿con qué moral cualquiera pudiera haberse referido a justificar una acción contra un hombre que el mismo cosa dijo que nada malo había hecho para merecer la peor muerte? Entonces,
Bueno, ahí quedamos con Roma. ¿Qué pasó con Roma? Los romanos cuando invadían le dejaban intacta su creencia a la gente, porque los romanos eran politeístas, tenían Olimpo de Dios, cientos de dioses. Se les importaba que cualquiera tuviera el de él, ellos lo ocupaban, lo dejaban con los mismos sacerdotes y los que estuvieran ahí orientándolo, calmándole la sed y quizás el hambre y el cansancio a su mismo con su correligionario. Pero los romanos notaron que no eran capaces de quitarle a la gente. Vencer esa religión no era igual a todos los otros pueblos. Estos tenían otra cosa. Y fue tan así que esto conquistaron a Roma. Los judíos, los cristianos conquistaron a Roma. Roma tuvo que aceptar el cristianismo. Roma, estamos hablando de lo peor del mundo. El cristianismo lo venció a Roma y lo humilló e hizo que Roma tuviera hoy, años atrás, siglos atrás, que asumir el cristianismo como su religión oficial y usar los símbolos, la cruz y todas esas cosas que eran de los cristianos para fortalecer ya los últimos años del imperio en el mundo entero más grande, que venía decayéndose con el mismo virus del cristianismo que quisieron utilizar hasta desplomarse y convertirse en varias ramas. Los otomanos, los otros, las cosas, se destruyó el imperio romano hasta el día de hoy. ¿Cómo quedó Roma? A 4 cuadras en Italia, en una bajada ahí, en 4 calles cruzadas, ahí eso era lo que era Roma, el Vaticano. Ahora, de lo que fue en el mundo. Pero eso mismo pasó con Roma al conquistar a Grecia. Grecia era un pueblo cosmopolita, eran muchas islitas, y ellos fueron los que inventaron la política y inventaron la democracia 400, 500 años antes de Jesucristo, la que hoy se aplica todavía, la democracia que tenemos. Nace en Grecia. Cuando los romanos invaden a Grecia, un pueblecito pequeño, Grecia entonces conquista a los romanos en cuanto a lo que eran sus concesiones políticas, que Roma entonces la acepta, el gran imperio, acepta a los griegos en su sabiduría y a los cristianos en su fe. O sea, el cazador cazado, conquistado. Bueno, ya eso todo el mundo lo sabe. Reminiscencia de ese imperio llegó aquí a través de España al supuesto descubrimiento de nuestra isla y darnos el nombre de ellos en señal de base para el descubrimiento, cual Roma aceptó a Grecia como la cabeza pensante de Roma. El nuevo descubrimiento escoge a la República Dominicana para encabezar el descubrimiento de ese mundo, que todo el mundo aquí lo sabe, que es así. No son cuestiones mías. La República Dominicana vence a España. La vence poniéndole su nombre y partiendo desde aquí la primera universidad y todo desde aquí, el primer cabildo, la Real Audiencia, todo fue aquí, primero. Pero después tuvimos que liberarnos de ellos y sacarlos de aquí, de nuestra soberanía, e independizarnos de la misma España. Mientras el mundo se desarrolla ya de manera mundial, en el sentido de que antes era el viejo mundo, Asia, África y Oceanía, era lo que se consideraba como el mundo antiguo, el mundo donde tenemos el conocimiento de su historia en detalle de ese mundo, pero ya con el descubrimiento de América entramos a otra fase ya de la globalización. O sea, ya no solamente tenemos que ver con Roma y esos países europeos, de Europa y toda esa gente, sino que ahora somos mundial, estamos en el mundo entero.
Todo esto sucede, el descubrimiento de América ya en el Nuevo Testamento de Jesús. Había descartado ya las cosas viejas que pasaron, especialmente en el Medio Oriente, que fue donde se suscitaron todos estos problemas relacionados a Jesús y el cristianismo. Él pasa su vía crucis, vida, pasión y muerte, y cuando sale, que cumple con el Viejo Testamento para que ya sea considerado cumplido, y por tanto cumplido un nuevo contrato, un nuevo testamento a hacer hacia el nuevo mundo, que siendo más grande, pidió que saliéramos a predicar los evangelios de toda criatura. No dijo fulano ni lo que ir y predicar, un mandato que da en su testamento, el Nuevo Testamento de Jesús, la era cristiana. Entonces ya todos pertenecemos a esa era, y el mandato dado por él en el mundo entero, todos tenemos que asumirlo, vigilarlo, defenderlo y guiarlo. Pero debe hacerlo cada cual en su territorio. Debe hacerlo cada cual en la responsabilidad que por natalicio nos corresponde. Entonces, no es correcto que venga uno de otro país a implementarnos nuestra cultura y nuestras cosas acá. Ni a Haití, ni a ningún otro sitio, por cercano o lejano que estemos. Eso tiene que tener su significado. Sin embargo, los problemas que hoy afectan al mundo, medularmente, consustancialmente, que lo que tenemos la facilidad de intercambiar tecnológicamente de comunicación, estamos al tanto de los últimos acontecimientos mundiales. Tenemos la certeza de que estamos ante un mundo distinto un año atrás, el de ahora. Que muchas cosas se suscitan en el mundo entero, no importa el país que sea, el estado que sea, la potencia por grande que sea, está afectada del mismo virus del desarrollo, del parto, de un nuevo mundo, de una nueva sociedad. Todos estamos recibiendo cosas que nunca antes no la habíamos ni soñado siquiera. Las tenemos arriba. Y la mayoría de los pronósticos dan a este año como el paso más importante que el planeta Tierra ha tenido. Y nosotros creemos incluso que coinciden con los estamentos históricos para ser de un lado específico de la Sagrada Escritura, de la Biblia, que aún viviendo muy lejos del Medio Oriente y no estando ni siquiera en esos continentes de lo que hemos hablado que surgen todos los problemas del cristianismo, nosotros aquí en la República Dominicana tenemos nuestra Biblia en nuestro escudo nacional. Por tanto, cumpliendo con lo que es la República Dominicana, no tenemos que transculturizarnos si no fuera necesario. Pero aceptamos la vivencia de esos pueblos del Medio Oriente, donde Jesús tuvo que vivir, nacer y hacer su vida política, religiosa y familiar allí. Nosotros lo acogemos como nuestro aquí en la República Dominicana. Algo muy específico con respecto a la iglesia consiste que su nombre significa reunión, asamblea. Y específicamente, si es iglesia, es para orar y tener en comunión al Señor, al Espíritu Santo. Eso es para todo el ser humano en el mundo entero. La iglesia es la reunión para hablar y consultar con Dios todo y cada uno de los problemas familiares del mundo, del país, etc. Sin embargo, en el día de hoy hemos visto un sinnúmero de videos
algunos 8 o 9 videos que se han hecho viral en el día de hoy como una forma de despedir este año y entrar a otro nuevo. Pero todos esos videos y todas esas cosas que nosotros vemos allí tienen su importancia, porque uno debe escudriñar todo y retener lo que sea útil y sea bueno. Es que debe retener para un fin, no es retenerlo. No. Usted tiene que, lo que usted crea que es correcto, usted tiene que aplicarlo, porque hay de aquel que sepa lo bueno uno lo haga. Hay que estudiar todo, pero hay que coger lo que uno crea que le corresponde y favorezca a su etnia, a su clase. Y de ahí hacia el mundo. Lo que resulte bien aquí será para el mundo entero, si es necesario. Bien. Dentro de las cosas fundamentales que han tirado esos audios y videos, se refieren a la posibilidad de una tercera guerra nuclear, de un conflicto bélico muy grande, de algo que a cualquiera lo ponen en pánico. Si es cardíaco o diabético, se muere. De cómo miles y cosas de movimientos militares y prendidos en candela, todo ya casi te dicen que bombardean y es mentira, y te dicen que ya hay despliegue y es mentira. Entonces uno se pregunta, pero ¿hasta dónde vamos a llegar de la gente especulando con las cosas que son del mundo, que son de Dios? Tenemos que tener mucho cuidado, porque estos paisitos así como nosotros, dependientes de todo, hasta culturalmente, de todo, tenemos que tener ojo avisor para que no podamos nosotros perder ni un segundo de vista las oportunidades que el Señor tiene para nosotros. Dentro de los videos que vi más feos y que mucha gente me han querido preguntar que le diga qué es lo que es, porque ya estamos metidos en la iglesia, presentan algunos artículos de Apocalipsis de algunos de los profetas, estableciendo de dónde saldría el anticristo, de dónde, cuándo vendría Cristo, cuándo no, que si vino o no vino, y que si hay que esperar que suceda una cosa con otra para que el Señor venga a gobernar la tierra. Bueno, vamos a oír todas las opiniones y vamos a analizarlas. Uno de los videos más ocurridos es, el más agresivo es, que dicen que se mueven 200 millones de soldados de Rusia y China, y el otro, que Estados Unidos movió otra cosa, y que van para el Medio Oriente a pelear por Israel. Entonces yo le decía a una persona muy interesada en el asunto, digo, pero 200 millones de soldados lo tiene China. Igualmente la India, lo tiene Rusia. No había que unirse todo el mundo para buscar 200 millones para ir a luchar contra Israel o a favor. Bueno, pero hay varias cosas. Esto no tendría lógica porque esas potencias tienen cohetes nucleares. No había que hacerse aparataje si es que va a pasar algo. Tirar un cohete de donde sea, se acaba la faz del mundo. No hay que ser tan ingenuo. Entonces, pero también hay otro asunto. Son nuevos los problemas de Israel y en Palestina, y los judíos, el judaísmo con el cristianismo, y esas cosas son nuevas de ahora. Son producidas por un conflicto económico de interpotencia de las grandes potencias del mundo. ¿Se reflejan allí en eso? No, ni siquiera se ha podido reflejar como un conflicto mundial lo que pasa en Ucrania, porque en Ucrania, en el tiempo que tiene luchando, que hay más gente, millones de gente en Ucrania y en Rusia, los muertos han sido menos en el tiempo, calculando la potencia que son con cohetes y aviones supersónicos, con lo que ha pasado en Israel y la Franja de Gaza. No es lo mismo. Esa lucha de Israel y esa gente tienen miles de años. ¿Entiendes?
Incluso la justificación entre ellos es por cuestiones históricas, especialmente de lugares santos. Es lo que lo lleva a ellos a tener esos conflictos, de un lado o de otro, donde sea. Es un conflicto por intereses que no son de lo que afectan hoy al mundo entero, sino son otros criterios de corte, si se quiere, religioso. Entonces, si nos ponemos a calcular, Israel tiene una cantidad de tierra inferior a la nuestra y no llega a tener 10 millones de habitantes de Israel, que lo tenemos nosotros. Y en la isla con Haití tendríamos más de 20 millones. Pero en el espacio de kilómetros cuadrados que tiene Israel y los 367 kilómetros cuadrados que tiene Gaza, nosotros somos más grandes que Israel y que Gaza en territorio cuadrado y en población. Entonces, ¿cómo podemos creer que ese enfrentamiento entre ellos, que son familia e hijos de Abraham, son personas descendientes de Abraham? Ese grupo ahí son todos una misma familia. Bien, entonces, en la lucha que ellos libran, la mayoría de ellos no son cristianos. En Israel, la franja de Gaza, la cantidad de cristianos, o sea, que seguidores de Jesús, son ínfimos en la cantidad. Aquellos son una 3/4 parte de los cristianos, esos que tienen ese conflicto ahí. Entonces, con ese problema, narran que si el anticristo es el Papa, que si no, que si es Babilonia, que si es de esto, pero nada de eso tiene que ver con este problema a nivel mundial, que tendría otro análisis más preocupante que ese. Lo que sí preocupa es, y es una vergüenza decirlo, que en este pleno siglo, familias sin tanto interés involucrado en el territorio, el conflicto de exterminio, ¿entiendes?, que se produce ahí de manera étnica. En esta época eso avergüenza al mundo, una vergüenza para el mundo. Esperamos que alguna potencia pudiera intervenir para que cese el fuego allí, matando niños y matando gente y todo se haga, y no aparece nadie que se comprometa a ponerle término a ese enfrentamiento. No importa quién haya sido, ni quién sea el bueno o el malo, sino que son cosas que aturden a la humanidad. Y nosotros le pedimos al Señor que intervenga, pero para resolver los problemas que hay aquí en este mundo tendrá que venir ya, que dicen que no ha pasado lo que tiene que pasar para él venir. Sí, estamos viendo padre contra padre, hijo contra hijo, luchando. Ese es el sentido espiritual, la falta de respeto, precisamente en el mundo espiritual. Ya no sabemos de qué lado estamos, ni por qué. Estamos en un sitio y en otro no. Pero yo creo que en ese momento es que se requiere la presencia del Señor Jesús. Nosotros, las indicaciones que tenemos, conociendo todo lo que se puede, o al menos lo que se pueda saber, aún desde aquí, donde estamos, que vemos las noticias, nos traen periódicos y estamos al tanto de gente que vienen aquí a recibir, a hacer asamblea aquí, a discutir los problemas. Aún así estamos nosotros debidamente informados de lo que pasa. Pero para no alargar el asunto, y vámonos a lo nuestro, nuestra iglesia es una realidad en la República Dominicana. Tenemos de 40 a 50 ministros acá en el país.
y cientos de personas, tanto aquí como en Estados Unidos y en otros países. Incluso representantes tenemos ya de la Iglesia Salvacionista en México y en otros países también. Y sin embargo, nosotros hoy es que estamos dándole apertura nacional, informando primero al pueblo dominicano hacia el mundo de la existencia inequívoca de la formación de una nueva iglesia en la República Dominicana. Y con esto hacemos lo que fue una rendición de cuentas de las cosas que tenemos y que hemos hecho. Tenemos ya la inscripción de nuestra iglesia, tenemos nuestros reglamentos que serán discutidos ya en el año que viene, los reglamentos estatutarios de nuestra iglesia, y que tenemos ya bautizado y juramentado a 2 ministros generales con diferentes posiciones, que entre ellos será que estudiarán y discutirán cuál ha de ser el camino que hemos de seguir, tratando de no ser excluyente ni ser conflictivo, ni introducirnos en los asuntos de otras etnias y de otras posiciones ideológicas o filosóficas de la fe, porque ya entramos a una etapa en la cual los problemas de este mundo tienen que ser dirigidos directamente por la persona de nuestro Señor Jesucristo, que se ha dicho que viene durante siglos, y creemos que todas las condiciones bíblicas que tenemos que basarnos en la fe bíblica están cumplidas. Nosotros como iglesia surgimos para eso. Nuestra única misión es preparar el trono, la llegada y el recibimiento, la recepción de la llegada de nuestro líder y nuestro rey, nuestro Señor aquí en el mundo. Ese es el papel de esta iglesia. Quizá los conflictos que otros tienen y que son del pasado para nosotros no existen. Pero sí informamos eso, que hasta para nuestro país la situación política degradante y vergonzante con la que hemos vivido en estos últimos 40, 50 o 100 años implica también que nuestro país, nosotros solicitamos la llegada del Señor mientras más pronto posible en nuestro país, que asuma el control político, socioeconómico y espiritual aquí en la República Dominicana. Eso se lo pedimos como iglesia. Esa será nuestra petición. Nuestra petición de que venga su reino a gobernarnos aquí, a la tierra, y especialmente a la República Dominicana. Nosotros vamos a preparar su cetro, su trono como rey del mundo. Nuestra iglesia va a tener ese trono, ese centro. Lo vamos a cuidar ahí y proteger para que cuando el Señor así lo desee, que esperamos que sea pronto, venga aquí a la República Dominicana y desde aquí hacia el mundo gobernaremos para el bien de la humanidad. Porque así como Belén fue llamada a tener el Salvador del mundo, nadie nos puede quitar que querramos que sea desde aquí, de la pequeña Quisqueya, en el centro del continente americano, como dijera el poeta, en el trayecto del sol. Aquí lo esperamos, nuestro querido Señor Jesús, al cual pedimos tener misericordia con el mundo y con nosotros, que tenemos estas pretensiones en su nombre, como Él así nos lo ha solicitado, que lo esperemos
que clamemos a Él y que confiemos en que realmente Él existe y que nosotros aquí junto con Él, si somos merecedores, estaremos junto con Él para siempre en los destinos del mundo. Por lo cual le damos la gracia a todas las personas que hasta ahora nos han estado facilitando los trabajos de la iglesia y decirle que ya hoy es el último día de este año, que las cosas viejas mañana habrán pasado y todas serán hechas nuevas, cielo nuevo y tierra nueva. Buenas tardes para todos, que Dios nos bendiga.